conversando con el pastor Eduardo, el apóstol, y le dije, ¿sabe qué? No voy a predicar porque me dio sueño. Vamos a ir a acostarnos todos al tiro nomás porque vamos a descansar. ¿Se imagina? La pasión o el por qué tú haces las cosas va en contra de lo que tú quieres en la carne finalmente. El Señor quiere que la alabemos en espíritu y en verdad, pero tu carne en este momento, ¿qué es lo que dice? Oh, me gustaría estar estirado, acostadito, descansando, reposando la comida, ¿cierto? Gracias. Pero hoy estamos hablando de un tema que es esencial para la vida de un hijo de Dios, que es la pasión. En la mañana no pude escuchar la palabra del pastor Marco. Claramente el Señor ahí también hace sus cosas y sé que de haber estado bastante buena. No sé si usted opina lo mismo. Con que una palabra sea acerca de Cristo, para mí ya es suficiente. Después entraremos a hilar fino si está bien o correcto o no, pero si la palabra es acerca de Cristo, para mí ya tiene lo suficiente. No sé si a usted le pasa. Y hoy, mire, les vengo a compartir un mensaje que nos dice cómo tener un corazón apasionado. Estamos viendo, ¿cierto?, lo que es este elemento, la pasión, que es esencial, como les decía, para un hijo de Dios y también para nosotros como hombres, ¿cierto? ¿Es usted un hombre con pasión o le reclaman en la casa? No quiero saber más detalles, pero bueno. Esta pregunta de cómo tener un corazón apasionado, ¿cierto? Que primero nos dice, ok, quiero tener un corazón apasionado, pero ¿qué es la pasión? ¿Cierto? El pastor Ismael nos decía, pasión tiene que ver con, entre otras cosas, en su origen, en su etimología, con sufrir o padecer. Pero el mundo, ¿cierto? Hoy y solemos atribuir la palabra pasión a algo mucho más como de un amor, ¿cierto? Un amor un poco más, no es una pasión, es un sentimiento, como decía él, ¿cierto? Una expresión de emoción mucho más grande. Esta pregunta de cómo tener un corazón apasionado encaja muy bien con el pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 5. Si me puede acompañar. Deuteronomio 6, 4 al 5. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 al 5. ¿Por qué encaja bien esta pregunta de cómo tener un corazón apasionado, ¿cierto? Con este pasaje. Porque este pasaje, ¿qué nos dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amén. Es una entrega total lo que dice este pasaje. Es con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Es un completo. No es solo ámalo porque tú sabes lo que hizo, sino que ámalo porque sabes, porque lo sientes. ¿Cierto? Es un todo. No es solo algo, una parte, sino que te demanda una totalidad. El versículo 4, ¿cierto?, de este mismo pasaje, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Cuando dice
es el único Señor y consideramos que esta frase está dicha en Deuteronomio, y si podemos ir y remontarnos a la historia en el tiempo que se escribe Deuteronomio, esto es algo que confronta la realidad de ese momento, porque en ese tiempo era usual creer en muchos dioses, el politeísmo. Entonces, cuando se declaran estas palabras, es el único Dios, no es porque realmente lo sea así, sino porque realmente están chocando contra otras ideologías que habían en ese momento. Y tiene un trasfondo mucho más potente. Entonces, cuando dice Deuteronomio, Dios es el único Señor, aquí nos asienta una base de monoteísmo, que es solo un Dios, finalmente. Como les decía, esto es relevante en el contexto y en el tiempo en que se desarrolla el libro, ya que en ese tiempo era usual creer en muchos dioses. Usted, si estudia historia de Egipto, por ejemplo, verá que hay dioses de todo, y así, en todas las culturas habían dioses de todo, en realidad. Jehová es el único Dios. Luego el versículo 5 de Deuteronomio nos dice, ¿cierto? Y amarás a Jehová tu Dios. Esta expresión en el versículo 5, cuando dice y amarás, en otra versión dice ama al Señor, esa expresión de que te demanda hacer algo está en una forma imperativa. No sé si usted se recuerda el lenguaje cuando nos enseñaban sustantivo, verbo, ¿cierto? Habían formas de expresión. Dentro de esa expresión estaba una forma imperativa de decir algo, en el sentido de que yo te digo una orden, ¿cierto? Generalmente los reyes en la antigüedad no pedían las cosas por favor, sino que eran imperativas. Ellos demandaban hacer algo. Haz esto otro. Entonces cuando el versículo 5 dice, ama al Señor, tienes que hacerlo, porque es una orden imperativa. Entonces, esto que nos demanda, ¿cierto? Porque es una orden, básicamente, ama al Señor tu Dios, nos demanda una entrega en totalidad, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y no puede ser reducido a simplemente un sentimiento o sensación, sino que nos exige todo de nosotros, todo de usted, todo de mí. Amén. ¿Y cómo podemos tener un corazón apasionado? Nuevamente, si usted está anotando por ahí, ponga número 1 en estos tips que vamos a aprender hoy de cómo tener un corazón apasionado. Número 1, es evidente que no podemos amar a alguien que no conocemos. No sé si está de acuerdo con esa expresión o quizá me puede decir lo contrario tal vez. ¿Cómo podría usted amar a alguien que no conoce realmente? ¿Conoce usted a quien le rinde la adoración, la alabanza? Si no es así, ¿será un amor real lo que está haciendo? ¿Un amor total, como lo demanda? Si no lo conoce. Entonces lo primero que debemos hacer para tener un corazón apasionado es saber a quién le estamos dando ese amor. Esto para entender la magnitud del amor que Dios tiene también por nosotros, aprender lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Antes del mandamiento del versículo 5 de Deuteronomio, cuando dice, ama al Señor tu Dios, en el versículo 4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O en la nueva versión internacional,
el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nos está dando una revelación de quién es a quien le estamos dando el amor y a quién nos están demandando, ¿cierto? Él ama al Señor tu Dios porque es el único. Nos están dando información relevante. Y esto nos está dando a entender quién es Dios. Como les decía, ¿sabe usted a quién le está dando su tiempo, su alabanza? ¿Conoce a este Dios? Uno de los aspectos de esta declaración es que dice, Él es único. Es el único Dios, único, un Dios. Amén. No hay otro. Y entre más conozcamos cómo es Él, más fácil será para nosotros amarlo, apasionarnos con todo nuestro ser. Y esto tiene estrecha relación con llegar a saber qué hizo por nosotros, que nos demanda tan grande amor. Alguien que usted no conoce y te viene a decir, oye, ámame con todo lo que tú eres, y si tú no lo conoces, ¿cómo le vas a entregar tu amor? Entonces tú conoces lo que Él hizo por ti y dices, wow, esto no requiere solo todo mi amor, sino que requiere la totalidad de mi ser. Esto también lo podemos ver en el libro de Éxodo 20, versículo 2. Este tipo de declaración es que nos enseña quién es Dios finalmente. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cierto? El Señor nos da nuevamente información de quién es Él. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra, hice algo por ti. Hice algo por ti. Y ahora demando otra cosa. El Señor nos revela quién es. Asimismo, en Romanos 12, en todo el capítulo, cuando nos llaman a ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, va precedido por la palabra así que, por tanto, ¿cierto? Una palabra que supone que nos recuerda lo que anteriormente el Señor ya hizo por nosotros. Si vamos a Romanos 11, del versículo 33 al 36, Romanos 11, 33 al 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego Romanos 12 comienza diciendo, así que, ¿cierto? En lo que nos explicaba el capítulo anterior, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y todo lo potente que es Dios, el capítulo 12 comienza diciendo, así que, esa es la importancia de prestar atención a estas pequeñas palabras, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor nos da a conocer quién es, ¿me entiende? Y para crecer en nuestra pasión por Dios, necesitamos llegar a conocerlo. Prestar atención a estos pequeños fragmentos de la palabra que van tomando, ¿cierto?, relación y nos van dando claridad del Dios que estamos adorando. Esto es una necesidad para nosotros como hijos de Dios y debemos cultivar un hábito y relación constante de aprendizaje del Señor. Saber quién es este Dios. De esta forma podrás alimentar tu pasión y hacer crecer
tu vida espiritual. Tip número 1, conocer, ¿cierto?, a quién estamos entregándole nuestro amor. Número 2, si está anotando por ahí, número 2, seguir el ejemplo de Jesús de orar constante y consistentemente. Constante y consistentemente. ¿Es usted una persona consistente? ¿Una persona, cierto? ¿O es una persona que está un día, vamos con todo, pastor? O un día dice, no, no quiero nada, no quiero saber de la iglesia. ¿Somos consistentes nosotros? Muchas veces no. Muchas veces no. Nuestra emoción, ¿cierto?, nos juega en contra y queremos tirar la toalla, como se dice. Pero, si había algo que recuerdo de una de las clases que tuvimos de liderazgo para los jóvenes principalmente, hablábamos de algo importante que se llama actitud en el liderazgo. Y es que cuando tu actitud predomina tus sentimientos, aun cuando tú estés derrotadísimo, cuando no tengas energía, cuando quieras puro ir a acostarte porque comiste hace 15 minutos, tu actitud dice, no, esto no es justificación, vamos adelante, vamos adelante. ¿Me entiende? Consistencia. Seguir el ejemplo de Jesús de orar constante y consistentemente. Cuando examinamos la vida de Jesús, vemos que Él se apartaba muchas veces a orar, ¿cierto? Así también tenemos en el Antiguo Testamento a Daniel, por ejemplo, y otros que tenían una pasión por Dios, y en ellos encontramos que la oración era un ingrediente vital en su relación con Dios. En Daniel 6:10, si me puede acompañar, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Constancia y consistencia. El punto número 1 nos hablaba de que no podemos amar a alguien que no conocemos. Y para conocer a alguien, ¿cierto?, ¿qué debemos hacer? Conocer, establecer un diálogo con esa persona, ¿cierto? Usted cuando conoció a su esposa o a su polola para los más chicos, ¿cómo la llega a querer? ¿Cómo la llega a amar? Porque la conoce, ¿cierto? Porque entabla conversaciones, diálogo, ¿cierto? ¿Cómo va a conocer usted lo que le gusta a esa persona si no le pregunta? Claro que sí. ¿Cómo voy a saber yo, como hijo de Dios, qué es lo que le gusta a mi padre? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Si no le pregunto. Y se arrodillaba 3 veces al día. No quiero decir que ore 3 veces, si lo hace más, mejor, pero esto demuestra consistencia y constancia. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces del día dedicamos a dialogar con el Señor? Ismael también comentaba esto de deje un minuto para orar y verá que le va a faltar tiempo para seguir dando gracias y le va a seguir gustando esa sensación de diálogo con el Señor. Pero tienes que atreverte a dar ese primer paso. Poner quizá un recordatorio, poner un cronómetro tal vez, algo que te diga, si no tienes tu constancia, no es algo, un hábito, tienes que forzar y crear ese hábito. Tienes que dar ese primer paso. Claro, les decía, es difícil imaginar en una relación de esposos, ¿cierto?, que ellos crezcan en la pasión,
sin comunicarse. Si nosotros somos la esposa del novio, tenemos que comunicarnos con él. Amén. Y esto lo podemos llevar a un plano espiritual, así como con Cristo, pero también en nuestra naturalidad. Somos hombres, esposos, ¿cierto? Tenemos a nuestra mujer ahí, ¿cierto? Y la palabra nos enseña, nos enseña. Es nuestro manual de vida. Si estamos fallando muchas veces como esposos, oye, vamos a la palabra, ¿qué nos dice? ¿Cierto? Si llevásemos a una gráfica, a una especie de gráfica, veríamos que la relación que entre más tú te comunicas con tu esposa va a ir en directa relación a que la pasión también va a aumentar. Asimismo, si tú te comunicas, te relacionas más con Dios, tu pasión por Él también va a seguir aumentando. Por el contrario, la pasión se empezará a extinguir si es que no hay comunicación. Y quizás ese primer amor que hubo ya solo será un recuerdo. De igual manera, la oración no se puede descuidar. No podemos dejar de comunicarnos con Él. No debemos perder eso. Como les decía, solo eso nos llevará a que la pasión se llegue a enfriar. Y ahí estaremos en un lugar, en una posición difícil. Cuando se enfría tu pasión, estás en un lugar difícil. Porque, ¿qué es más difícil? ¿Encender un fuego que tiene brasas o un fuego que está extinguido? ¿Qué es más difícil? ¿Cierto? La brasita tú le tiras un poquito de material y ¡puf!, enciende. Pero algo que está apagado, difícil. Tarea difícil. Punto número 2, ¿cierto? Seguir el ejemplo de Jesús de orar constante y consistentemente. El punto número 3 nos habla de caminar estrechamente con Él ahora. Caminar estrechamente. Si seguimos viendo el libro de Daniel, podemos encontrar este pasaje, Daniel 1:8, ¿cierto? Daniel 1:8. Que nos habla, dice, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Acá lo importante es, propuso en su corazón. Tuvo una predisposición a algo. Le estaban demandando, ¿cierto?, fortalecerse a todos ellos con la comida que estaba en ese lugar en Babilonia, pero Daniel y otro grupo se rehusaron a hacerlo. Las demás personas que fueron traídas de Judá a Babilonia como prisioneros, junto a Daniel, cedieron y nunca más fueron mencionados. Cuando se desafiaron las convicciones de los judíos prisioneros de guerra, de una mayor manera fueron solo esos pocos quienes permanecieron para Dios, los que eran realmente íntegros, los que a pesar de que les demandaban y estaba en riesgo su vida, ellos dijeron, no, yo confío en mi Dios y no me contaminaré, como fue en ese caso, con la comida de ustedes. Eran personas íntegras. De ejemplo tenemos en el mismo libro de Daniel, y usted recordará el pasaje del horno de fuego, ¿cierto? Cuando los tiran dentro a 3
y el rey Nabucodonosor ve 4 figuras. Ese pasaje impresionante. Daniel 3, si lo quiere leer en casa. También el pasaje, ¿cierto?, de cuando Daniel cae al foso y tiene que batallar con leones, ¿cierto? Daniel 6, también si lo quiere leer en casa, el capítulo 6. Estos pasajes son tremendos e históricamente marcan ciertos hechos. Y estos pasajes que nos alientan básicamente es a obedecer y ser fieles al Señor. De forma íntegra, de forma recta, intachable, de una sola línea. ¿Usted quiere trabajar con ese tipo de gente? Gente que sea íntegra, de una sola línea. Claro que sí. Y antiguamente, cuando se hacían tratos, ¿cierto? Los tratos no eran necesario llevarlo a un notario o algo así, sino que eran de palabra. Si usted recordará alguna vez, y eso significa que tu palabra eras, sí, yo soy íntegro y te doy mi palabra. No porque un papel diga que yo dije que lo iba a hacer, sino porque yo lo dije y así iba a ser. Una persona recta, íntegra. Por el contrario, por ejemplo, tenemos en Lucas 22, 54, que Pedro, por ejemplo, aprendió de la forma difícil al seguir a Dios a distancia, en lugar de identificarse mucho más estrechamente, ¿cierto? Y aquí en Lucas tenemos el pasaje de cuando lo niega, ¿cierto? Lucas 22, 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. A continuación, en el versículos 60 y 62, también de Lucas 22, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Usted quiere ser una persona que sigue al Señor de cerca o de lejos? Una relación estrecha, ¿cierto? Amén, claro que sí. Personas íntegras, personas confiables. Yo creo que eso va a hablar muy bien de nosotros. No solo que tengamos tal y tal cosa en posesiones, ¿cierto? Sino que ¿quiénes somos nosotros? Personas confiables. Qué bueno tener gente así, ¿cierto? Dios dice que donde está el tesoro de un hombre, allí también estará su corazón. Esto en Mateo 6:21. Así lo pueden poner acá. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto, bueno, tenemos muchas palabras sobre esto, pero le invito a que pueda reflexionarlo, ¿cierto? Una vez más, ¿tiene usted algo muy preciado? Tal vez su familia, sus hijos, su esposa, sus logros, ¿cierto? Hay gente que abraza sus metas, sus logros, pero déjeme decirle que el Señor quiere ocupar el primer lugar y ser el mismo, el tesoro más preciado de nuestro corazón. Todo lo demás, secundario. Si alcanzaste a salir con la mejor nota del colegio, un logro, secundario. Si terminaste tu carrera, secundario. Si lograste comprar tu casa, secundario. ¿Quién te dio toda la sabiduría? ¿Quién te dio la salud para que alcances todas esas cosas? Está primero. Está primero. En la medida que invertimos nuestra vida en Dios sirviéndole,
nuestro tesoro cada vez estará más cerca con Él. Y así nuestros corazones. Ese es el tip número 3. Caminar estrechamente con Él. En el tip número 4, para tener un corazón apasionado, el tip número 4 es: elimina la competencia. No quiere decir que alguien que esté compitiendo contigo, sino que nos habla de la competencia de lo que dice Mateo 6, 24, que nos habla, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Elimina la competencia, lo que te está robando la atención de Dios, de tu único Dios. Amén. Sabemos que en los tiempos donde existía la esclavitud, donde era algo normal en la sociedad, una persona realmente era propiedad de otra. Sí, usted puede ver, hay muchas películas que hablan de esto, y realmente la persona esclava era propiedad, era casi como un objeto para la persona que era dueña. Y si usted va al libro de Romanos 1:1, vemos que el apóstol Pablo, cuando se presenta en Romanos 1, se presenta ¿de qué forma? Quizás en la versión de la Reina Valera no se expresa como debe ser, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Se presenta como un esclavo. Eso quiere decir que dice: yo soy propiedad, ¿me entiende?, de Cristo Jesús. Tanto el dinero, ¿cierto?, las riquezas, como Dios también, son señores que hacen exigencias, te demandan, ¿cierto? Todo, básicamente. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y cuando tú tienes amor por las riquezas, ¿qué pasa con esa gente? Se empieza a ir por el dinero hasta que lo pierde todo. Sabemos que riquezas, ¿cierto? Esta palabra, riquezas en griego, es mamón, un espíritu, mamón. Esto se refiere a las posesiones materiales que se convierten en ídolos. Somos tentados a amar el mundo. Y esto tiene un gran significado más allá de la palabra mundo. Porque cuando tú llegas a amar el mundo, no solo es el planeta, no es eso, sino que es todo aquello que nos desvía la mirada del centro que es Cristo. Y mundo significa muchas veces dejar para el último lo que Dios necesita, porque lo cambiaste por otra cosa. Mundo significa muchas veces que relegaste el consejo del Espíritu Santo por otro que el mundo te estaba ofreciendo. En Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Potente, potente mensaje.
Aquí el apóstol Juan nos exhorta a no amar el mundo. Destacar, ¿cierto? Como les decía, que no se refiere a la creación de Dios o a las personas que en el mundo habitan, porque sería una contradicción decir que no amen el mundo, pero tenemos que ir a predicarle al mundo, ¿entiendes? No, lo que dice es no amen lo que el mundo está ofreciéndote. ¿Mm? ¿Qué nos ofrece el mundo? Bueno, ejemplos de sobra. Y el versículo 16 precisamente nos habla, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, todo eso es lo que el mundo te va a ofrecer. Santiago dice que intentar acoger el mundo entero y su amistad es derechamente la enemistad hacia Dios y adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Difícil, complicado. ¿Quiere usted ser enemigo de Dios? Créame que no. Así que mire, le invito a que pueda levantar su mano donde está, cerrar sus ojos por un momento. No se vaya a quedar dormido, pero lo invito a que pueda repetir conmigo una pequeña frase. Diga, ¿dónde está ahí? Padre, en este día reconozco mis errores, mis faltas y mis debilidades, pero sé que en ti tengo fortaleza para renunciar a todo aquello que quita mi mirada, mi atención de quién eres tú. Te pido perdón y te doy gracias por quien has sido, eres y serás conmigo. Amén. Mire qué fácil. Cada día, si usted está atravesando por dificultades, cada día renuncie a este tipo de atracciones que nos ofrece el mundo. Cada día tiene que levantarse ahí como un guerrero, ¿cierto? Cada día batallar contra todo esto. Renuncie a todo eso. Solo el mundo nos va a conducir por un camino equivocado, nos va a llevar a gastar el tiempo que es para Dios, ¿cierto? Va a llevar a que gaste su energía, su atención y finalmente va a provocar que usted sirva no como el Señor quiere, amén, sino que le va a estar dando las sobras, básicamente. Que me alcanzó el tiempo para orar, que me alcanzó el tiempo para ir a la iglesia, y si no, bueno, la otra semana, la otra reunión. Dios promete que si lo buscamos, no solo nos proveerá para nuestras necesidades. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora que volví de... Mateo tenía una presentación hoy día en la mañana y por eso me perdí la primera parte. Estaba con él en esa presentación y cuando lo estaba cambiando ropa al lado, se reía porque me dijo que le estaba quedando chica la ropa, los pantalones y eso. Y yo le dije, chuta, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, y me acordé, le dije, oye, ¿tú sabías que cuando el pueblo de Israel, y le estaba contando la historia, el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvieron 40 años por el desierto,
la ropa creció con ellos. Le dije, vamos a tener que pedirle al Señor que la ropa crezca contigo también. Y todas estas cosas os serán añadidas si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Sino que además, ¿cierto? El Señor es bueno y nos concede, por supuesto, los deseos de nuestro corazón. Y no sé usted, pero yo sí quiero que el Señor me regalonee, busco eso. Pero claro, buscad primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Y su justicia. Y yo quiero tener el favor de Dios. No sé si usted quiere tener el favor de Dios, de cuando diga y se proponga, ok, este año sí va a ocurrir esto, sí voy a lograr esto, y el Señor diga, pero por supuesto, si tienes mi complacencia, por supuesto que lo vas a lograr. Y ser regaloneado por el Señor, ser regaloneado por nuestro Padre. Mire qué rico. No sé si usted busca eso. ¿Cierto? Como cuando un padre natural se enorgullece de su hijo y quiere complacerlo. Usted está dispuesto a hacer muchas cosas, ¿cierto? Y justamente cuando estaba escribiendo esta parte me acordé de una historia de cuando vivíamos en Talca con mis papás. Y siempre mi mamá me dice, oye, si tu papá te consiente en todo. Y era una historia bien cortita, que un día habíamos llegado al terminal, si mal no recuerdo, y en ese terminal habían negocios por ahí y había un taca-taca, chiquitito. Y siempre que pasábamos por ahí, bueno, quería tener ese taca-taca finalmente. La cosa es que mis papás dijeron, oye, pero no tenemos quizás la plata para comprarlo y si gastamos esta plata nos vamos a quedar sin nada. Pero mi papá dijo, no importa, y comprémoslo. Y claro, yo como niño, yo no le tomo el peso a ese tipo de decisiones, pero ellos sí tenían que velar no solo por lo que yo quería, sino que por el resto. La cosa es que mi papá sí compró ese taca-taca y en cierta forma me consintió, ¿cierto? ¿Mm? La cosa es que ese taca-taca finalmente no era solo un juguete para consentir y darle en el gusto a ese niño, sino que primero ese juego era de a dos. Yo no lo podía jugar solo, básicamente, el taca-taca. Y eso significaba que él y yo íbamos a tener que jugar, ¿me entiende? Y quizás esa plata gastada en ese taca-taca no valía tanto como el tiempo que iba a tener con mi hijo, ¿me entiende? Y quizás el Señor que es el dueño de todo, dice, a mí no me importa gastar lo que sea, pero yo quiero tener tiempo contigo, ¿me entiende? Ese nivel de favor es el que debemos tener. Amén. Salmos 37, del 4 al 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Esto no quiere decir que seamos hijos consentidos, porque nuestro Padre es justo, es sabio y sabe lo que es bueno para nosotros. Sabe lo que es correcto. Concederá siempre las peticiones de nuestro corazón si esos deseos y esas peticiones también están acorde a la voluntad de Él. Amén. Punto, y el último punto, punto número 5. Si te estás apartando, comienza a hacer lo que te ayudó a crecer en el amor a Dios al inicio, al principio. ¿Qué hacía usted al principio? ¿Qué hacía usted al principio cuando estaba conquistando a su esposa? No es raro, ¿cierto?, tener
declives en una relación y creo que todos de alguna u otra forma hemos tenido, ¿cierto?, un declive en nuestra relación, ya sea naturalmente con nuestra esposa, con nuestra familia muchas veces, con nuestros hijos y con el Señor también. Sabemos que el amor de Dios no cambia, pero muchas veces nosotros no somos consistentes. Sabemos que somos personas con nuestra propia personalidad y carácter, y a veces eso nos juega en contra. Una persona de un carácter fuerte muchas veces choca con un carácter más suave o una personalidad más dulce de una mujer. Pero hay un ingrediente en una relación que es esencial. Y Eclesiastés 4:12 nos da la respuesta a ese ingrediente. Eclesiastés 4:12, ¿cierto? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese ingrediente, Cristo. Si está Cristo en medio, si está Cristo, el Señor ahí entre medio, entre su esposa y usted, qué bueno. Y dele gracias al Señor. Pedro cayó en su relación, ¿cierto?, al negar a Jesús. En el libro de Lucas se nos relata la historia. Y David también, ¿cierto?, cuando pecó con Betsabé. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se levantaron y siguieron en busca de Dios una vez más. Jesús, y en el libro de Apocalipsis 2:4, ¿sí?, me puede acompañar, Apocalipsis 2:4, aquí se nos da, ¿cierto?, una amonestación que había contra una de las iglesias. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es que esto no es perder el amor de alguien porque se te fue, se te escapó, sino que es dejarlo porque lo abandonaste. ¿Cierto? Es distinto. ¿Y cómo tú puedes remediar el que hayas enfriado esa llama a tal punto que ya no quiere volver a encender? ¿Cómo la puedes volver, ¿cierto?, a que tenga fuerza esa llama, esa pasión interior? La respuesta es: hace las primeras obras. Les decía al principio, ¿qué hacía usted al inicio? Cuando se convierte a Cristo, ¿qué era lo que hacía? Cuando conquistaba a su esposa, ¿qué hacía para mantener esa pasión, esa llama ardiendo? Justamente esto es una clave para mantener una pasión grande, ¿cierto? Alta. Y es una realidad que a nosotros como hombres muchas veces nos cuesta y quizás descuidamos esto. Pero debemos saber reconocer nuestras omisiones. Porque dígame usted, si a su esposa le gustan los detalles y usted de vez en cuando le hace un detalle, ella se alegra, ¿cierto? Porque le gustan ese tipo de cosas. Si el Padre quiere que hagas su voluntad y tú haces la voluntad, ¿qué va a pasar? El favor de Dios. Procuremos entonces recordar lo que hacíamos al inicio, volver a encender esta llama si que está apagada. Asimismo, nuestra relación se fortalece con el Señor cuando recordamos aquellas cosas que nos hicieron crecer en el amor de Dios. El amor del Señor nunca cambia, es inmutable.
debemos aprender a dar el paso y confesar. Y dejar nuestro orgullo de lado y reconocer que nos equivocamos. ¿Mm? No somos perfectos. Estamos en el camino, pero no nos equivocamos. Y no siempre tenemos la razón en todo. ¿Mm? Nos cuesta, ¿sí? En nuestro orgullo y como hombre, muchas veces que toquen tu orgullo, es como que te estuvieran clavando aquí, así, en mi orgullo. Pero en esta situación, quien te está juzgando no es el mundo, no es tu jefe, es el Señor. Amén. Solo así recibiremos perdón y podremos restaurar la comunión que tenemos con el Padre. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. Amén. No hay duda de que Dios bendecirá a los que le buscan de forma apasionada y a través de eso glorificar su santo nombre. Claro que sí, amén. Miren, le invito a que se ponga de pie, que pueda estirar sus piernas. Si gusta, se puede, ¿cierto?, estirar un poquito. Es difícil esta hora porque, como les decía, nuestra carne nos llama a querer descansar, a querer irme a dormir, quizás. Ahí estírese un poquito si gusta. Déjeme decirle que la palabra o las palabras amor y gracia son dos conceptos que por general aparecen muy juntas dentro de las Escrituras y ni usted ni yo merecemos ninguna de ellas, ni el amor de Cristo ni la gracia. Ambas expresan la bondad de Dios y su infinito afecto hacia nosotros. ¿Por qué te ama el Señor? ¿Porque vio algo en ti? ¿Porque tal y tal cosa? Porque Él te ama. Así. ¿Explicación? No hay mucho que decir. Él te ama. ¿Tú mereces la gracia del Señor? Es un regalo de Él. No merecemos ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo tener un corazón apasionado? Era este mensaje. ¿Cómo tener un corazón apasionado? Y si lo podemos resumir en los puntos, conoce a Dios, conoce a tu Señor, a quien le estás entregando este amor. Imítala a Jesús, nuestro mejor ejemplo, a la altura del varón perfecto. Imita a Jesús, ve, lee qué hacía Jesús, sé como Él. Camina junto al Padre, camina junto a Él. Elimina todo lo que quiere quitar la atención del Padre. Y por último, vuelve a los orígenes. Vuelve a hacer lo que hacías antes. A encender esa llama. Amén. Mire, cierre sus ojos por un momento. Ya estamos terminando. Y le invito a que meditemos en este mensaje, en esta palabra. Y quiero decirle solo lo siguiente. Debemos ser hombres apasionados, pero sobre todo hijos apasionados. Reconocer nuestras faltas muchas veces, nuestros errores, porque cuando pecamos no lo hacemos para otra persona, sino que solo contra Dios.
Ya David decía, solo contra ti he pecado, porque el pecado va solo en contra de Dios. Le invito a que usted pueda reflexionar de los errores que pueda tener, de las faltas que pueda tener contra el Padre. Y en esta hora pedirle perdón de corazón, decirle, Señor, si te he fallado, si he preferido otra cosa que no seas tú, de corazón te digo que me perdones, Señor. Si he descuidado de la relación que tengo contigo, Padre, te pido que tú me perdones. Si he dejado que esa llama de la pasión se extinga, Padre, te pido que tú vuelvas a encenderla como al inicio, como era antes. Señor, yo solo te quiero conocer más. Te quiero conocer más, Padre. Quiero tener tu favor conmigo. Quiero que te sientas orgulloso de tu Hijo. Y te pido perdón, Señor. Y te doy gracias porque en este día, en esta hora, podemos tener este momento para reconocerlo. De estar en este lugar junto a la iglesia y poder levantar una adoración, un clamor por nuestras faltas, por nuestros errores. Sabemos que, Padre, tú eres infinito en misericordia y damos gracias por eso, porque eres bueno. Sabemos que no merecemos muchas de las cosas que tú nos das, pero tú sigues siendo fiel. Quizás no merecemos tu amor, quizás no merecemos tu gracia. Somos, como dice la Escritura, vasijas de barro que tienen un tesoro inimaginable dentro. Esa gracia, bendita gracia, Padre, bendito regalo que tú nos has dado. Si tuviésemos que buscar, Señor, algún motivo por el cual darte gracia, nos llevaría la vida a hacerlo. Padre, te damos gracias. Le invito a que pueda adorar un momento, reflexionar acerca de todo esto y darle gracias al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.